Ahí, disculpen hermanos, tenemos un poquito de problemas con la conexión, pero bienaventurados aquellos que todavía nos están viendo. Para poder compartir esta palabra tan preciosa, que sabemos que la palabra de Dios es eficaz para que nosotros podamos aprender más de Él y para que nosotros sigamos adelante. Amén. Como estaba leyendo, voy a leerlo una vez más, desde el 34 hasta el 35. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y después en el versículo 37 dice, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y voy a leer también en inglés. Dice, Verily I say unto you, this generation shall now pass, till all these things have been fulfilled. Heaven and earth shall pass away, but my words shall never pass away. In verse 37 it says, but as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. Amén. Entonces vamos a orar para que el Señor pueda hablarnos hoy en esta preciosa noche a través de esta palabra y que su Espíritu Santo sea el que cautive nuestros sentimientos y que cautive nuestros sentidos para que podamos enfocarnos en su palabra. En el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti sabiendo que tu palabra, Señor, es poderosa, que tu palabra nos puede levantar y tu palabra nos lleva más allá para aprender más de ti, de conocer realmente quién eres. Tu palabra es preciosa, Señor, y apreciamos el tesoro que hemos encontrado en leerla, Señor. Que hoy tu Espíritu Santo cautive nuestros sentidos. Espíritu Santo, cautiva mis sentidos. Por favor, toda distracción la echo fuera en el nombre poderoso de Jesús. Y todo estorbo en el nombre de Jesús lo echamos fuera. Lo reprendemos, es reducido a nada en el nombre de Jesús para que nosotros podamos aprender de tu palabra. Usa mis labios, usa mis miembros, usa mi ser para que hoy, Señor, podamos entrar hasta lo más profundo de tu palabra y aprender de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, sabemos que nosotros estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos que quizás en algún momento anterior nunca hubiéramos pensado que estuviéramos así, la iglesia de Cristo, ahora reuniéndonos en hogares, pero sabemos que donde 2 o 3 en su nombre estén, ahí está Él. Y aquí en mi hogar, en mi casa, están más de 3, y también ahí en tu hogar con tu familia, aseguro que también están más de 2 o de 3. Recuérdate que el Señor está atento al clamor de su pueblo, como nos había hablado nuestro pastor el día de ayer, en Segunda de Crónicas, donde Salomón levanta una oración a Dios, y Dios le dice realmente lo que Él quiere de su pueblo, que nos humillemos y que nos alejemos de nuestros malos caminos, que busquemos su rostro para que Él sane nuestra tierra y para que Él nos escuche. Pero hoy en esta preciosa noche quisiera hablar de el Evangelio de Mateo, el capítulo 24 y versículo 34, donde dice, en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. ¿Y qué es lo que sucede? ¿O qué es lo que Jesús está hablando que sucederá para que esto acontezca? Y nosotros lo vemos en los versículos anteriores, ahí quizás después de este estudio tú puedes leerlo en tu casa, pero después nosotros leemos que el Señor dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Entonces lo que el Señor les estaba diciendo ahí en ese entonces a sus discípulos es que todo lo que nos rodea en el mundo, todo lo que hay en la tierra, todo eso tiene su fin. Pero lo que nunca tiene fin es la bendita palabra del Señor. Y lo más interesante es que Jesús dice mis palabras, hablando de las palabras que Él hablaba. We know that we are living in difficult times. We know that
maybe at one point we never imagined doing this, reaching out to you through social media, through Facebook or through YouTube. But we know that God is in control of everything. And all this that we are facing, all this that we are currently going through, has already been predestined and presaid in the Word of God. And we read that in Matthew chapter 24. And in the verses that we are reading, it says, "Verily I say unto you, this generation shall not pass till all these things have been fulfilled." And what things? It says it in the beginning of the chapter, and if you read all the verses that lead up to verse 34, you read all the things that have to happen. But then we read in verse 35, where it says, "Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away." Meaning that everything in this world has a beginning and has an end. Everything created has a beginning and has an end. But we know that God is the uncreated one, that He has no beginning and has no end. But it's so amazing that He Himself says that He is the Alpha and Omega, that He is the beginning and that He is the end. That's the God who we serve. Sabemos que, como hemos dicho, que todo lo en el mundo tiene su principio y tiene su fin. Nuestras vidas tienen su principio y tienen su fin en nuestra pasta humana. Pero sabemos que Dios es el que no ha sido creado. Él es el creador de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas y será después de todas las cosas. Él no tiene principio ni tiene fin. Pero interesantemente, Él mismo dice que Él es el principio y que Él es el fin. Que Él es el alfa y que Él es el omega. Ese es el Dios que nosotros servimos. Él es el principio de todas las cosas y Él nunca tendrá fin. Entonces, sus palabras también no tienen fin. Él nos ha dicho claramente en su palabra que sus palabras no pasarán. Mientras el mundo, mientras la tierra y los cielos pasarán, sus palabras permanecerán para siempre. Y entonces eso nos habla a nosotros, especialmente en los momentos difíciles que nosotros estamos viviendo, que deberemos de enfocarnos en su palabra, como lo hizo David cuando dicen los salmos, meditar en ella día y noche. Meditar en sus estatutos. ¿Por qué? Porque su palabra es lo que nunca tendrá fin. Todo esto pasará. En un momento futuro nosotros vamos a estar con nuestro amado Jesucristo, alabándole por siempre y para siempre. Pero mientras, nosotros vamos a tener que pasar por tribulación. Nosotros vamos a tener que pasar por tempestades. Pero la gloria que nos espera a nosotros no se compara con los dolores y las tribulaciones que quizás estamos pasando. Y déjame decirte, hermano, que esto no es nada comparado a lo que viene después. Después vienen cosas más aterradoras. Si tú lees el libro de Apocalipsis, le espera a este mundo muchas cosas terribles. Lo que nosotros ahora estamos viviendo quizás solo es una piedrecita comparado a la gran cosa que va a suceder en un momento futuro. Pero hoy yo te digo que esfuérzate y sé valiente. Sigue adelante, permanece en su palabra. Su palabra no tendrá fin. Todo esto tiene su fin. Todo lo que nos rodea, hasta esta misma situación que nosotros estamos viendo en el mundo, también tiene su fin. Pero sabemos que nosotros vamos a estar una eternidad con Cristo Jesús. Y ahora seguimos en el versículo número 36. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Ahora, en estos tiempos que nosotros vivimos, se están levantando muchos falsos profetas y muchas falsas profecías de que el Señor viene en tal día, de que el Señor viene en tal fecha, cuando aquí en el versículo 36 nos dice claramente, pero de aquel día y hora nadie sabe. No sé si ustedes se recuerdan, yo era más joven, pero yo me recuerdo de en aquellos días donde decían que el 2012
en tal fecha, creo que fue en septiembre, creo que era el mes que ellos decían, pues, que venía el Señor. Y obviamente no fue así. Quizá esa gente que profetizaba eso no leía la palabra del Señor. O no sabía que solo el Padre sabe cuándo es el día y la hora. Por eso no le hagas caso a gente que se levanta, que dice que en tal día va a suceder esto y va a suceder lo otro. Quizás Dios les ha dado esa revelación, pero yo sé, como estábamos leyendo en el versículo anterior, que sus palabras nunca pasarán. Es decir, su palabra es certera. Su palabra es lo más claro que nosotros tenemos como hijos de Dios en tanto a las profecías. ¿Por qué? Porque también en el versículo 34 leímos que en verdad os digo, diciendo Jesús, que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Jesús es nuestro gran profeta. Él es el que ya ha predicho estas cosas. Él sabe lo que va a suceder. Ahora, en cuanto a la hora que Él va a venir, solo el Padre lo conoce. Después nosotros leemos en el versículo 37. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y nosotros después leemos que ellos bebían, que ellos comían, que ellos se casaban y se daban en matrimonio. Entonces nosotros leemos todo eso y tenemos que quizás ir a los versículos que hablan de los días de Noé. Y para eso yo quiero que ustedes me puedan acompañar a Génesis capítulo 6 y versículo 7. Ahora vamos a dar un momento para que nosotros podamos ir ahí. Génesis capítulo 6 y versículo número 7. Amén. Vamos a ir ahí ahorita mismo. Y ahí es donde habla de los días de Noé. Vamos a leer detalladamente. Y dice de esta manera. Y el Señor dijo, escuchen esto, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Ahora nosotros podemos atribuirle unas emociones humanas a nuestro Dios con lo que dice este versículo. Porque dice, porque me pesa haberlos hecho. ¿Y por qué Dios dice esto? Porque el mundo en este momento que Dios habla estaba lleno de corrupción, estaba llena de maldad. Y déjame decirte, hermano y hermana o joven que me estás viendo en esta preciosa noche, que ahora nosotros estamos viendo que gente está yendo a comprar cosas y mucha gente quizás está vendiendo las cosas que han comprado o están maltratando a la gente por querer agarrar el último paquete de agua o el último paquete de papel higiénico o lo que sea. Pero, ¿qué tal si de repente dicen los del gobierno que no hay lo suficiente para dar a todos, concerniente a las cosas esenciales que los humanos necesitan? Entonces, ¿cómo sería ir a comprar las cosas que nosotros necesitamos? ¿Qué tal si este mundo, va a pasar por lo que dice su palabra, que el mundo irá de mal en peor? Que entonces la gente va a estar actuando violentamente para comprar sus cosas o para poder adquirir lo que necesitan en su hogar. Nosotros estamos viendo algo muy leve, pero ¿qué tal si esto se escala? No nos han dado una fecha exacta en cuanto esto se va a terminar. Quizás estaremos así por un año, solo Dios sabe. Lo único que sé es que si nosotros nos consagramos para Dios y nos santificamos para Él, estaremos seguros en Él. Porque su palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y después dice que la peste mortal no tocará tu morada. Nosotros sabemos que el mundo está en caos, pero los hijos de Dios deberíamos de estar alegres. Por lo menos yo me siento alegre sabiendo que Dios
hasta este momento nos ha sostenido y lo seguirá haciendo por siempre, porque somos sus hijos. Pero como he dicho, como estábamos leyendo, ¿por qué Dios dijo esto? Dios dice, me pesa haber creado al hombre. Qué palabras tan fuertes de nuestro Dios. Pero nosotros tenemos que reconocer algo como humanos, que el único perfecto es Dios. Nosotros en ningún aspecto somos perfectos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que a lo más vil y menospreciado de la tierra ha escogido Dios. Significa que nosotros antes no teníamos nada de valor, absolutamente nada. Especialmente nosotros los gentiles, los que nacíamos en países de Sudamérica o de Centroamérica o aquí en Norteamérica o en cualquier país. Nosotros no teníamos nada de valor, pero lo que nos da ahora valor y valor que nadie más puede machar es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo que tiene poder y que está sobre nosotros, que ahora nosotros clamamos por esa sangre que es para remisión de nuestros pecados. Ahora nosotros tenemos valor. Pero en este momento Dios expresa que Él le había pesado hacer el hombre. ¿Por qué? Porque habían caído en un estado de corrupción y en un estado de violencia y de maldad. Por eso les decía a ustedes, hermanos, ¿qué tal si en algún momento el gobierno diga que ya no hay los suficientes recursos para que puedan suplir a todos los que viven aquí en Estados Unidos? Después la gente va a estar matando para poder conseguir las cosas que ellos necesitan. Es una posibilidad. Y nosotros tenemos que estar alerta, como dice su palabra. Después dice el versículo 8. Esto es algo muy precioso. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Entonces nosotros vemos dos características que describen a nuestro Dios. Dios es un Dios justo. ¿Por qué? Porque nosotros leemos que el mundo estaba en desorden, el mundo estaba corrupto, los hombres habían caído en un estado de violencia y de maldad. Entonces, la justificación de Dios, la característica de justo de nuestro Dios se manifiesta en que Él quería borrarlos de la faz de la tierra. La maldad de los hombres tiene su consecuencia. Pero también nosotros vemos la característica de Dios que es gracia, que es misericordia. Sí, nuestro Dios es misericordioso y Él es amoroso, pero también recordemos que es un Dios justo. Nuestras acciones tienen sus consecuencias. Si nosotros pecamos contra Dios, tiene su consecuencia. Pero nosotros lo que tenemos ahora como hijos de Dios es que podemos clamar misericordia a nuestro Dios. Por eso en estos momentos que nosotros estamos con nuestras familias, padre de familia, si estás con tus hijos y con tu esposa, toma estos momentos antes de que sea demasiado tarde para pedir misericordia. ¿Qué tal si esto es una prueba que el Señor nos está dando? Para realmente captar lo importante que es congregarnos, lo importante que es reunirnos para adorar al Señor, lo importante que es tener intimidad con Dios en nuestro hogar. Dios nos está dando el tiempo ahora, hermano. Dios nos está dando el tiempo ahora, hermana, de buscar a nuestro Dios. Porque tanto como Dios es misericordioso, también Él es justo. Nuestras acciones tienen sus consecuencias. Pero nosotros vemos la característica tan preciosa que es la misericordia en nuestro Dios. En el versículo 8 que dice, mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Qué precioso saber que nosotros como hijos de Dios podemos hallar gracia delante de nuestro Dios, así como lo hizo Noé. Pero sabemos que Noé caminaba en rectitud, caminaba como un hombre consagrado para nuestro Dios. Y después leemos en el capítulo 7 que cuando ellos entran al arca, Dios le dice a Noé que él era el único, ni aun su familia, él era el único hallado justo. Sigamos leyendo en el versículo número 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios y Noé engendró 3 hijos, Sem,
Cam y Jafet. Y la tierra se había corrompido delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia, como lo habíamos mencionado. Y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces, nosotros nos recordamos de Mateo capítulo 24 y versículos 34 en adelante, donde dice Jesús que la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noé. El mundo se va a encontrar cada día más en un estado de corrupción, en un estado de maldad, en un estado de violencia. La gente después, uno nunca sabe, se va a querer matar por las cosas que ellos quieren y quieren obtener. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está muy cerca. Y así como los días de Noé, los hombres andaban y caminaban en corrupción y en maldad y en violencia, así también cuando el Señor venga, los hombres van a estar caminando de esa misma manera. Ahora le pido, hermano y hermana, que me acompañen al capítulo número 7 y en el versículo 1, y leemos: entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo. Solo Noé, ni la familia de Noé había hallado gracia delante de Dios. Solamente Noé. ¿Y qué nos habla esto? Que dentro del pueblo de Dios va a haber gente que no va a hallar gracia delante de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos que van a haber gente tibia que el Señor va a vomitar de su boca. Que va a haber gente que se va a acercar delante de Dios en ese gran día y le va a decir: nosotros hicimos prodigios en tu nombre, reprendimos demonios y diablos en tu nombre, hicimos todas estas cosas en tu nombre. Y entonces Él les dirá en ese gran día: apartaos de mí, hacedores de maldad, que yo nunca los he conocido. Qué triste va a ser eso, hermano. Tenemos que tener temor cuando nosotros leemos estas palabras que están escritas. Deberíamos de tratar la manera de que en estos días nos acerquemos más a Dios. Yo también, incluyéndome a mí, porque yo sé que tengo que buscar más de Él en estos tiempos, en estos días. Gracias a Dios yo tengo a un padre que medita en la palabra. Yo lo veo todos los días meditando en la palabra de Dios. Y yo lo admiro mucho. Yo también quiero ser como Él en ese aspecto, de poder meditar en la palabra del Señor. También tú, como joven, tienes quizá un papá o una mamá que se deleita en la presencia de Dios y en la palabra del Señor. Si tú eres un joven que quizás no tienes eso, sé tú la diferencia en tu hogar. Sé tú el Noé en tu casa, que haya gracia. Y entonces tú vas a ver que a través de tu consagración, a través de tu santificación, también tu familia va a ver ese efecto. ¿Por qué? Porque después leemos, en el versículo 1 leemos: entonces el Señor dijo a Noé: entra el arca tú y todos los de tu casa. También yo me recuerdo de la historia de Job, que mientras sus hijos y sus hijas andaban haciendo fiestas todos los días en la casa del hermano mayor, Job levantaba altar, oraba por sus hijos y por sus hijas. Padres de familia que quizá me esté viendo o que quizá va a ver este video en algún momento futuro, tú también puedes marcar la diferencia en los hijos que quizás ahora no quieren ver nada con Dios. Tú puedes hacer que esa familia también entre al arca. Es tiempo de que nosotros caminemos en rectitud delante de Dios para hallar gracia delante de Él. Quizá la gente que vio a Noé en algún momento construir el arca pensaban que era una locura lo que él estaba haciendo.
Pensaban que él estaba loco, que él no sabía lo que iba a pasar. Noé puso su confianza en Dios. A pesar de lo que decían las otras personas, él permanecía. Va a venir mucha gente que nos van a decir que estamos locos, que nos van a decir que lo que nosotros creemos ya no es relevante para hoy. Van a haber muchos predicadores que antes en algún momento predicaban de la venida del Señor, que van a decir que ya no viene el Señor. Pero nosotros creemos firmemente, por lo que dice la palabra, que el que ha de venir vendrá y Él no tardará. Él viene pronto, hermano y hermana. Ahora, para finalizar esto, regresemos a Mateo capítulo 24. Una vez más, regresemos. Mateo capítulo 24 y versículo 36 en adelante, porque ahí es donde nosotros paramos. Y dice de esta manera: porque como en los días de Noé, leyendo versículo 37, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que entró Noé en el arca. 39. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Lamentablemente, hermano y hermana, lo que le voy a decir lo he visto. Lamentablemente va a haber personas que no van a entender ni van a poder comprender lo que el Señor nos quiere decir en estos días finales hasta que sea demasiado tarde. Por eso la palabra de Dios dice: busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. ¿Por qué? Porque quizás en algún momento futuro no vamos a poder buscar de Dios. O los que se quedan van a estar muy aterrados y van a estar perseguidos, van a ser perseguidos. Pero nosotros que estamos en Cristo, ahora es el momento de consagrarnos. Ahora es el momento para que nosotros nos definamos para Cristo, porque Él viene muy pronto. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Ahora, cuando yo leo estos versículos, se vienen a mi mente muchas cosas, pero una de las cosas que yo puedo escuchar que resuenan en mi corazón es esto. Dice: entonces dos estarán en el campo. Cuando vemos la palabra campo, podemos pensar que estamos en la viña del Señor. Pero aquel que no da fruto será el que va a ser cortado. Y como dice su palabra, será echado al fuego. Y yo quiero ser un creyente, un cristiano, un hijo de Dios que da fruto. Que pueda dar testimonio que yo realmente me estoy consagrando para Él. Que yo realmente me estoy santificando para Él en estos momentos. Que yo pueda caminar en rectitud mientras otros quizás no lo quieran hacer. Yo quiero ser uno de esos. Y también me recuerda de esto, cuando habla de dos mujeres moliendo en el molino. ¿Se recuerdan cuando Jesús visitaba la casa de Marta y María y Lázaro? Lázaro se iba por otro lado. María se ocupaba en estar a los pies del Señor cuando Él llegaba, mientras Marta se ocupaba en las cosas de la casa. Uno nunca sabe quizá lo que Marta estaba haciendo, pero después se quejaba con Jesús y le decía: ¿por qué no le dices a María que me ayude un poquito? Lo estoy parafraseando. Y entonces Jesús le dice a Marta: Marta, ¿acaso no sabes que María ha escogido la mejor parte? ¿Por qué? Porque ella estaba a los pies
de aquel que todo lo ha dado por nosotros. Yo quiero ser como María, tomar la mejor parte y poder ser llevada, mientras quizás los que no lo van a hacer se quedan. Si yo me descuido, yo voy a ser el que se quede, el que se queda. Esa es una realidad. No puedo evitar eso. No lo podemos negar. Esa es una verdad. Que si nosotros no aprovechamos el tiempo ahora, vamos a quedarnos. Pero si nosotros nos santificamos mientras estamos viviendo en el periodo de la gracia, seremos bienaventurados y seremos arrebatados, como habla Pablo a los tesalonicenses. Después dice, en el versículo número 42, voy a finalizar con estos versículos. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. En cualquier momento puede venir nuestro Señor. Hasta incluso después de esta transmisión, el Señor puede venir. Durante, de repente quizás un segundo, un palpadear de los ojos y ya no estoy en la pantalla. Yo espero eso, hermano, pero tengo que consagrarme para Él. Por eso dice, por tanto, velad. También puede añadir, como dice, velad y orad, porque no sabemos cuándo viene el Señor. Pero comprended esto, dice el Señor. Si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Y nosotros sabemos que nuestro Señor dice que como ladrón en la noche va a venir. Pero como nuestro pastor nos ha enseñado y como nos han enseñado los ministros del Señor, si nosotros nos permanecemos velando, nos permanecemos en oración, hablando literalmente, vamos a estar atentos a cuando quizá un ladrón quiera entrar a la casa. Vamos a estar atentos. Pero si nosotros nos dormimos espiritualmente, la casa va a estar vacía de tantas cosas que el ladrón se llevó y no nos vamos a dar cuenta hasta que nos despertemos. Pero por eso dice el Señor que si el dueño de la casa, solamente si estuviera alerta y velando y despierto a esa hora, hubiera sabido que el ladrón estaba a la puerta. Eso nos habla a nosotros que no sabemos el día, pero tenemos que en todo momento estar alertas, en todo momento. En ningún momento descuidarnos porque no se sabe cuándo va a venir el Señor. No se sabe. Por eso tenemos que estar alertas, hermano. En ningún momento tenemos que descuidarnos. Porque qué tal si en ese momento que nos descuidamos sea el momento que el Señor viene. Después dice, por eso también, ahora nos está hablando a nosotros, también vosotros estad preparados en cualquier momento, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Recuérdense que cuando los discípulos se encontraron con Jesús antes de su ascenso al cielo, antes de que Él tomara el puesto donde nuestro Señor ahorita está sentado, fueron al encuentro, estuvieron ahí y estaba escuchando una prédica de un pastor que tanto admiro, donde la única ley que estaba deteniendo a nuestro Señor Jesús en ese momento era la gravedad. Piénsalo. El Señor había vencido sobre todo, pero la ley que todavía lo mantenía en la tierra era la ley de la gravedad. Pero después vemos la omnipresencia y la omnipotencia de nuestro Señor Jesús cuando se empieza a elevar. Sus pies empiezan a levantarse de la tierra, imagínense eso. Y los discípulos se quedaban viendo cuando el Señor se iba. Después vinieron dos hombres, dos ángeles. Le dijeron, hombres, ¿por qué se quedan viendo arriba? Porque así como Cristo se fue, así de esa misma manera, Él vendrá. Hermano, el Señor viene pronto. Viene muy pronto.
Y este ha sido un momento de reflexión para mí. Un momento de que yo he reflexionado, ¿dónde está mi prioridad? ¿Está en la palabra de Dios y está en Jesucristo? ¿O está en otras cosas que no valen la pena, hermano? Démosle gracias a Dios porque, como dice en el libro de Lamentaciones, por su amor, por el gran amor y la misericordia de Dios, no hemos sido consumidos. Todavía estamos de pie porque el Señor nos ama, hermano, y tiene tanta misericordia hacia nosotros. Él es fiel. Y quiero recordarte de un versículo que dice en el libro de los Salmos: pues es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Hoy en estos momentos yo puedo ver la repercusión que tiene ese versículo. Cómo anhelo estar con usted, hermano y hermana, adorando al Señor en la iglesia. Pero mientras adoremos en espíritu y en verdad, aquí en nuestras casas. Y velar y orar, porque los días de Noé se están acercando. Se están pareciendo mucho a los días de Noé. Tenemos que darnos cuenta en los tiempos que estamos viviendo. Jesús viene pronto, por su iglesia, por los que se consagran para Él. Así, de esa misma manera, yo te invito a que cierres tus ojos, si quieres, que inclines tu rostro, que le digas al Señor: Señor, que yo pueda estar preparado en ese día cuando tú vengas, porque no se sabe la hora ni el día, solamente tú, Padre, lo conoces. Que esté alerta para que yo vea sobre los montes y los collados que mi amado viene, mientras otros van a estar desapercibidos. De donde Él esté, yo voy a saber que Él está a la puerta. Por eso vamos a cantar esa canción una vez más. Anhelamos estar donde Él está. Es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Anhelas tú estar en la presencia del Señor en esta noche? Levanta tus manos y dile al Señor: mi anhelo es estar donde tú estás. Tu habitación es gloria y santidad. Yo amo tu presencia, yo amo este lugar. Es tiempo de intimidad. Es lo que el Señor nos habla en esta noche. Mi anhelo es estar donde tú estás, que es tiempo de intimidad con nuestro Dios. Tu habitación es gloria y santidad. Yo amo tu presencia, yo amo este lugar. Es tiempo de intimidad. Es tiempo de intimidad. Es tiempo de intimidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta preciosa noche que tú nos das, de poder aprender más de tu palabra y para poder también, Señor, adorarte. Te damos gracias por cada hermano, hermana y joven que nos estaba viendo en estos medios. Que tú los bendigas, Señor. Porque como dice en el libro de Hebreos, capítulo número 11, que tú eres galardonador de aquellos que te buscan. Tú eres renumerador de aquellos que te buscan diligentemente. Sabemos, Señor, que tú estás con nosotros y que tú estás en el control de todo. Gracias, Señor. Despídenos con tu paz y en tu presencia. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.